Finalizando el mes de septiembre, obviamente el mes patrio, el día de hoy quiero platicarles acerca de sucesos sumamente importantes dentro del contexto de la historia nacional, donde el padre de la patria, oficialmente conocido, Miguel Ángel Costilla, tiene obviamente diferentes acontecimientos aquí en la ciudad de Celaya. También quiero platicarles acerca de sucesos interesantes, personajes que figuraron en este contexto histórico. Sin embargo, quiero comentarles como antecedentes cuál fue la razón de que el 16 de septiembre de 1810 surgiera este movimiento de insurrección. Bien, a grosso modo tenemos la invasión de Napoleón a España, lo que dejaba obviamente a Céfalo el poder en la corona española. Posteriormente tenemos las ideas de la Revolución Francesa que se había desarrollado unos años antes y que habían permeado aquí en el contexto de la Nueva España. También tenemos la parte del criollismo que efervescía de manera muy figurativa, pues obviamente los tenían segregados y limitados al poder, a diferentes esferas del poder político. Y por último tenemos la desigualdad y toda esa parte que sufrieron obviamente los sectores más vulnerables de la sociedad, como fueron los campesinos, indígenas y las diferentes castas. En ese contexto, Miguel Hidalgo y Costilla convoca el 16 de septiembre y tiene un traslado importante como principal, principal etapa, primera etapa del movimiento de insurrección nacional. Vemos que pasa después a San Miguel Grande o San Miguel Allende, después en su ruta hacia la ciudad de Guanajuato, llega a la ciudad de Celaya el 20 de septiembre de 1810. Unos días antes intima desde lo que es la hacienda de Santa Anita a José Duro, que era el prefecto político de aquí de Celaya, para que deje la plaza. En ese contexto, esta autoridad, así como algunos soldados, deciden mejor retirarse a la ciudad de Querétaro, así como algunos otros españoles, para obviamente guarecerse del ataque de estas huestes insurgentes. Digo huestes porque en ese momento no estaba consolidado como un ejército, posteriormente lo abordaré. En ese sentido llega Miguel Ángel Costilla y obviamente hay diferentes personajes que se unen a la causa, uno de ellos el famoso Joaquín Arias, que posteriormente va a figurar como parte o bando contrario de la insurgencia y nuevamente regresaría. Ese personaje es de aquí de la ciudad de Celaya, era de aquí de la ciudad de Celaya. Llega Miguel Hidalgo y junto con el ejército de más de 4,000 indígenas campesinos armados con ondas y todo tipo de armamentos rudimentarios y aproximadamente unos 100 soldados de línea. De manera que llega Hidalgo a la cabeza con Allende, diferentes personajes importantes, y una vez que llegan aquí a la ciudad se hospeda Miguel Hidalgo en lo que hoy es lo que fue más bien el Mesón de Guadalupe. En ese contexto, histórico, las huestes de Miguel Hidalgo saquean el dinero del templo carmelitano que se había resguardado ahí y Hidalgo más bien desde el Mesón de Guadalupe reparte este dinero. Es un aspecto fundamental porque de alguna manera reparte ese dinero que era considerado como parte de la población. En ese sentido empieza a ganar adeptos y un día después un aspecto fundamental en el contexto histórico nacional y que sucede aquí en la ciudad de Celaya es el nombramiento militar que se da de Miguel Hidalgo Costilla, Miguel Allende, Allende, Aldama, como principales cabecillas militares dentro de lo que sea la conformación del ejército insurgente. Es un aspecto fundamental porque dicho nombramiento es convalidado incluso por el ayuntamiento de Celaya. Ese mismo día mencionan algunos historiadores, Carlos Cerrejón Peredo, uno de los más importantes autoridades en ese contexto del análisis de Miguel Hidalgo, comenta que incluso hubo a través de documentos históricos todo un desfile, una arenga, algunas palabras de algunas de las autoridades. En ese sentido también es interesante rescatar que hay un personaje interesante de nombre Juan Herrera. Este personaje era un fraile juanino que se une al movimiento insurgente. Es interesante ver cómo diferentes sectores se van uniendo, incluyendo el sector eclesiástico, obviamente de clero tanto regular como secular. En ese sentido, este juanino, fraile juanino, que estaba obviamente en el templo de San Juan de Dios como enfermero, se une a la causa y es reconocido como el primer enfermero del ejército insurgente. Un dato sumamente interesante porque es aquí en la ciudad de Celaya donde se da este suceso. Posteriormente saldrían de la ciudad para ir a la ciudad de Guanajuato, sucesos que encontramos sumamente interesantes. Después de un mes aproximadamente de diferentes batallas contra el ejército realista, vemos que para noviembre, el 13 de noviembre de 1810, regresa Hidalgo a la ciudad de Celaya, pasando por la hacienda de Juan Martín, y una vez que había sido derrotado en Aculco, regresa a Celaya, y desde aquí de esa ciudad expone una carta donde manifiesta las razones por las cuales regresó del norte, del centro del país para repelerse a las ciudades del sur. En ese sentido es interesante que está fechada el 13 de noviembre, esta carta firmada por el general
en ese entonces Miguel Ángel Costilla, donde expone que principalmente la falta de parque fueron las razones que ocasionaron obviamente la pérdida en esa batalla y obviamente el retroceso hacia diferentes ciudades del centro del país. Pues bien, es básicamente un aspecto cronológico de lo que fue la ruta de Hidalgo y la importancia que tuvo la ciudad de Celaya en ese contexto tan importante que fue la independencia nacional.